Muchas muchas gracias a los organizadores, gracias por la participación, la asistencia de la audiencia, lo cual refleja un alto compromiso con la formación, con la propia formación, sobre todo en este contexto educativo donde significa un conjunto de desafíos en nuestra propia práctica pedagógica y que como docentes altamente comprometidos y responsables con nuestro rol social, enfrentamos con responsabilidad y con una profunda vocación docente. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bastante sustancial, bastante importante, que tiene que ver con el quehacer docente, vinculado específicamente a la planificación, pero la planificación desde una concepción vinculada en correspondencia con la evaluación. Como muy bien, en forma atinada, tenemos el título de este taller, ¿sí?, de esta conferencia, respecto a asumir a la planificación y la evaluación como las caras de una misma moneda, ¿no? Dos aspectos estrechamente vinculados. Vamos entonces a desarrollar esta conferencia reconociendo que la planificación y la evaluación se encuentran pues dentro, están comprendidas dentro de este instrumento de política educativa que todos conocemos, que es el marco del buen desempeño docente. El marco del buen desempeño docente, este instrumento valioso de política educativa que se ha propuesto en torno a tres prioridades, tres políticas en el campo educativo. Por un lado, lograr aprendizajes de calidad. Por otro lado, cerrar las brechas en el aprendizaje. Y por otro lado, desarrollar el desarrollo docente. Un desarrollo docente con criterios concertados, con criterios compartidos respecto a lo que implica una buena docencia, lo que implica ser un buen docente. Este marco de buen desempeño docente que se organiza pues en torno a 4 dominios, ¿no? Estos campos del ejercicio docente, que va a agrupar un conjunto de competencias. En esta conferencia vamos a puntualizar en las competencias del dominio 1 y una competencia del dominio 2. Estos dos primeros dominios son los que vamos a trabajar, pero no perder de vista que los 4 dominios se ejecutan de manera combinada, ¿no? Estos 4 dominios traducen esa visión común e integral de las competencias profesionales docentes para ejercer con idoneidad la docencia, ¿no? Entonces, es importante reconocer esta integralidad, pero por fines de la temática en esta conferencia vamos a puntualizar en el dominio 1, que es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, y el dominio 2, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Porque la planificación como tal está referida a una de las competencias del dominio 1 y la evaluación está referida a una competencia en el dominio 2. Entonces vamos a mirar cómo es que están vinculadas desde esta percepción de asumirlas como dos caras de una misma moneda. Siguiente, por favor. Aquí observamos, ¿sí?, tenemos las dos primeras competencias del dominio 1, la competencia 1 referida al conocimiento, la comprensión de quién va a aprender, de los estudiantes. Entonces el docente tiene que conocerlos, tiene que comprender las características, también analizar el contexto donde se desenvuelven los estudiantes, para que a partir de ese conocimiento, tanto de los estudiantes como del contexto, pueda generar estos procesos de enseñanza-aprendizaje que le va a permitir desarrollar la competencia 2, que es la planificación. La competencia 2, que básicamente se centra en la planificación de la enseñanza en forma colegiada, tiene que ver pues con la generación de los documentos de programación que nos permiten anticipar nuestra intervención, pero desde una perspectiva que logre los aprendizajes previstos. Estas dos competencias del dominio 1 se van a vincular en esta conferencia con la competencia del dominio 2, la competencia 5, referida a la evaluación permanente, ¿sí?, del aprendizaje de acuerdo a los objetivos que se pretenden respecto a los aprendizajes de los estudiantes y cómo es que esta evaluación diferenciada, esta evaluación con retroalimentación permanente, tiene que estar
considerada en el momento de la planificación. Entonces, considerar tanto la planificación como la evaluación como procesos estrechamente vinculados es lo que vamos a desarrollar en esta conferencia. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, considerando que la centralidad de esta conferencia está en el análisis de lo que implica la planificación, nosotros tenemos que considerar que esta planificación siempre tiene que estar vinculada con la evaluación. De pronto, esta forma de concebir a la planificación puede ir está pues desarrollándose recién, ¿no? Ya que por un ejercicio tradicional teníamos siempre la evaluación después de planificar. Sin embargo, hay una apuesta, hay una concepción de planificación donde todo lo que se planifica a nivel de estrategias, actividades, tiene que estar en función a un norte claro, que no necesariamente es solo el aprendizaje, sino también los criterios de evaluación de ese aprendizaje. De tal suerte que la planificación siempre vinculada con la evaluación nos va a permitir una intervención pertinente, realizar un proceso de aprendizaje-enseñanza donde el estudiante es el centro y donde las necesidades de aprendizaje se constituyen un aspecto clave, porque es a partir de esas necesidades de aprendizaje que nos va a plantear una situación real del estudiante, es que vamos a ir proyectando cómo intervenir para lograr llegar a esa expectativa de aprendizaje deseado. Estas necesidades de aprendizaje se asumen pues a partir de una evaluación diagnóstica. Entonces aquí vemos cómo es que para planificar está presente la evaluación, porque requiere la planificación, que es anticipar en el tiempo lo que uno va a hacer en su práctica pedagógica. Ese anticipar tiene que ver que aquello que voy a hacer es para lograr que el estudiante mejore en su nivel de desarrollo de las competencias. Pero ¿cómo voy a lograr que mejore en su nivel de competencias si es que no sé cuál es su situación real? Entonces aparece la importancia de una evaluación diagnóstica. Pero ojo, es una evaluación diagnóstica respecto a las competencias que se van a lograr. No es la tradicional evaluación diagnóstica o prueba de entrada respecto a cuánto sabe el estudiante, ¿no? Que nosotros recordaremos pues en nuestra época de colegio, la famosa prueba de entrada, ¿no? Donde ya saquen una hoja y comenzaban las preguntas y que básicamente recogían aspectos conceptuales, ¿no? Aspectos del saber conceptual, del marco teórico, ¿no? Sin embargo, en esta perspectiva donde la centralidad es el aprendizaje, la evaluación diagnóstica es para determinar en qué nivel, en qué situación real se encuentra el estudiante respecto a esas competencias que se tienen que desarrollar y que se desarrollan en forma progresiva. Para eso tenemos los mapas de progreso, ¿no? Para saber cómo es que las competencias se desarrollan progresivamente, y por ello es que la planificación, que es anticipar nuestra intervención, tiene que ir de la mano con la selección de algunas actividades, de estrategias, pero que permitan al estudiante superar, pasar de esa situación real de desarrollo hacia una situación, ¿no?, deseada, ya vinculado al aprendizaje previsto. Entonces, la evaluación diagnóstica es muy importante para poder identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje, qué necesita aprender el estudiante, pero en términos de aprendizaje, de competencias, no en términos de contenido conceptual. No estoy diciendo que la parte conceptual, la parte de contenido conceptual, estos campos temáticos no sea importante, claro, pero no es el fin. Finalmente queremos que el estudiante desarrolle esas competencias, desarrolle estos aprendizajes en cada una de las áreas curriculares, y que obviamente estos aprendizajes van a comprometer ciertos campos temáticos, ciertos campos conceptuales que son la estructura de las competencias, ¿no? Que básicamente son necesarios, pero no es el fin. Entonces, esta evaluación diagnóstica para identificar necesidades de aprendizaje está vinculado a poder diagnosticar, poder conocer cuál es la situación real respecto al desarrollo de las competencias
como situación inicial, como recibimos al estudiante, tanto al inicio del año escolar como al inicio de cada periodo, llámese bimestre o trimestre. ¿Sí? El resultado de los aprendizajes de un bimestre se constituye en el punto de partida, en el punto inicial, para poder planificar el siguiente bimestre o trimestre. Entonces, bajo esa lógica, la evaluación diagnóstica cumple un papel importante en el plano de la planificación. Siguiente, por favor. Entonces, entendiendo la presencia de la planificación, de la evaluación y la planificación como aspectos muy vinculados, podemos entender esta gráfica que nos presentan tres aspectos fundamentales en la planificación curricular según el Currículo Nacional de Educación Básica. En primer lugar, tenemos una pregunta clave que es, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Esto como primer aspecto, esto que nos va a dar un norte, porque si no sabemos cuáles son esos aprendizajes que deben desarrollar, que deben lograr los estudiantes, ¿cómo vamos a planificar? No tenemos un norte claro. Ahora, estos aprendizajes tampoco es que lo propone libremente el docente, ¿no? Se inventa el docente, se le ocurre al docente. No, estos aprendizajes ya están establecidos. Si queremos a un nivel macro, tenemos estos grandes aprendizajes que se explicitan en el perfil de egreso de la educación básica regular. Pero estas expectativas de grandes aprendizajes en el perfil de egreso se van a concretizar en expectativas menores, ¿no? Por ejemplo, en las competencias y las competencias en progresión que podemos asociarla para cada ciclo de la EBR, o los desempeños que ya están explícitos en los documentos de los programas curriculares, tanto de inicial, primaria o secundaria, por área curricular, que presentan ya cuáles son los desempeños para poder alcanzar los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos aprendizajes ya están establecidos. Lo que le compete al docente es saber cuáles son, comprenderlos y formularlos en términos de un lenguaje más sencillo a través de la propuesta de propósitos de aprendizaje, que es finalmente lo que el estudiante va a conocer, porque el docente se lo tiene que presentar para hacer del proceso de aprendizaje un proceso consciente por parte del estudiante. Entonces, un primer momento clave en la planificación es determinar, pues, cuáles son esos propósitos de aprendizaje, pero que se van a formular con base en las necesidades identificadas, en las necesidades de aprendizaje. Y vuelvo a recalcar que estas necesidades de aprendizaje están, pues, asociadas a el nivel de competencia que tienen los estudiantes en función a la progresión de las competencias. Cada una de las competencias vinculadas con este perfil de egreso de la EBR, cada una de esas competencias se plantean en una dinámica de progresión a través de los estándares de aprendizaje, ¿no? A través de estos mapas de progreso. Entonces es importante que el docente pueda saber no solamente cuáles son las competencias que tiene que desarrollar en cada área, sino saber cómo es que progresan estas competencias, qué capacidades involucran estas competencias, qué desempeños son los que ya están propuestos para cada uno de los grados de la educación básica regular. Entonces, esto ya está planteado y lo que tenemos que hacer como docentes es analizarlos, desmenuzarlos, ¿no? Tener una idea clara de qué es, a qué se refieren y cómo progresan. Y a partir de ello, formular, en base a esa evaluación diagnóstica, formular estos propósitos de aprendizaje organizados. Con este proceso de esta comprensión de estos propósitos de aprendizaje, tenemos la segunda pregunta, que es vital. ¿Qué evidencia voy a usar para evaluar a mis estudiantes, ¿no? ¿Qué evidencia me van a servir para evaluar a los estudiantes? Esto está muy ligado a lo anterior, porque si yo tengo en claro cuáles son los aprendizajes que deben lograr los estudiantes, yo me tengo que preguntar qué tienen que hacer, qué tienen que producir, qué tendrían que elaborar, cómo el estudiante me va a demostrar a mi docente que ha logrado estos aprendizajes. Entonces aquí es muy importante establecer criterios
criterios claros para formular o para proponer las evidencias de aprendizaje. Las evidencias se concretizan básicamente en determinar qué van a hacer o elaborar o qué van a demostrar, ¿no? ¿Qué van a preparar, elaborar, cómo van a actuar los estudiantes para demostrar estos aprendizajes del primer momento. Entonces pueden ser algunas producciones, algunas elaboraciones o algunas actuaciones, dependiendo de cuál es la competencia, dependiendo de cuáles estos propósitos de aprendizaje. La determinación de eso que va a hacer el estudiante para demostrar estos aprendizajes, esos dos aspectos sumados, ¿sí?, combinados, es que me van a permitir luego pensar en cuál será la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes. Y ya viene el momento de pensar en la metodología, en el método, las estrategias, las actividades. Pero es ya este tercer momento donde yo pienso en diseñar situaciones, pensar en estrategias, es consecuencia de los momentos anteriores. El primero, definir qué deben aprender los estudiantes y preguntarme sobre los criterios y las evidencias de evaluación. Con esas dos primeras decisiones, con esas dos primeras ideas claras, es que viene ya el momento de diseñar y organizar las situaciones, ¿sí?, de aprendizaje que después se van a planificar en las famosas experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que se va a realizar en cada semana desde una concepción más integrada. Entonces, finalmente, la planificación tiene que ver con estos tres grandes procesos para poder orientar un proceso de enseñanza-aprendizaje en favor a tener al estudiante como centro y sobre todo el aprendizaje como fin último. Siguiente, por favor. Esta forma de concebir a la planificación muy vinculada con la evaluación se sustenta pues en la propuesta de diseño inverso, ¿no?, propuesto por Wilkins y McTeague. En su modelo, ellos realizan una publicación donde plantean esta forma distinta, ¿no?, innovadora de planificar, frente a una práctica tradicional, donde la planificación se centraba pues en organizar una secuencia de actividades para lograr aprendizajes, pero la evaluación iba al final, ¿no?, porque comúnmente, tradicionalmente se planificaba pensando, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Y cómo van a lograr ese aprendizaje? ¿Qué tienen que hacer mis estudiantes? Y pauteo las estrategias, las actividades. Y al final me preguntaba, ¿y cómo puedo evaluarlos, ¿no? Entonces, la práctica tradicional tenía la evaluación al final. En cambio, con esta propuesta, que sustenta la concepción de planificación propuesta en el currículo nacional, este diseño inverso o vacuum design, ¿no? Estos son propuestas de estadounidenses, son educadores que han propuesto desde 1998, plantean esta forma de planificar, donde la evaluación está antes de determinar las estrategias o las experiencias de aprendizaje. Ellos plantean tres etapas claves de un diseño inverso, ¿no? Le llaman inverso porque va digamos, en contrapuesta a una práctica tradicional. Inverso, invertir. Ya no la evaluación al final, sino la evaluación adelante. Primero tener en cuenta cuáles son los resultados de aprendizaje, según la propuesta de estos autores. Una vez teniendo en claro cuáles son los resultados de aprendizaje deseados, pensar en cuáles son las evidencias, cuáles son los criterios para determinar evidencias. Y con estos dos aspectos, planificar las experiencias de aprendizaje, ¿no? En los términos de esta propuesta, estas son las tres fases, que podríamos decir que es el sustento de esta concepción de evaluación, donde la planificación está con la evaluación como esa moneda con estas dos caras. Siguiente, por favor. Estos autores, ¿sí? Tenemos a Wilkins y McTeague, proponen
esta forma de diseñar, ¿no?, denominada Background o traducida diseño de atrás hacia adelante, o también le llamamos diseño inverso, ¿sí? Esta gráfica nos permite entender la propuesta de estos señores. En el 1998, ¿sí?, lanzan su propuesta, y en el 2005 hay una segunda edición con ejemplos y traducida, ¿no? Entonces es la que está mayormente difundida. Entonces, este modelo, ¿no?, esta forma de diseñar en reversa, plantea estos tres momentos. Primero, identificar los resultados deseados, es decir, vincularlo con qué tiene que aprender el estudiante, ¿no? ¿Qué resultados? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Vinculado a la pregunta, pues, ¿qué quiero que los alumnos comprendan y sean capaces de hacer al finalizar la lección, ¿no? Esto es lo que, literalmente en la traducción, lo que plantea este modelo de planificación en reversa. ¿Qué quiero que los alumnos comprendan y sean capaces de hacer al finalizar la lección? Y luego preguntarme, ¿y cómo puedo verificar que aprendieron? Esto vinculado al segundo momento, que es determinar las evidencias y la evaluación misma. Y solo con estas dos preguntas ya me pregunto después, ¿qué experiencias de aprendizaje llevarán a los estudiantes, a los alumnos, hacia esos resultados deseados, ¿no? Entonces ya viene la parte de planificar, planear las experiencias de aprendizaje, el cómo, ¿no?, las estrategias, las actividades. Pero aquí el punto clave es establecer la pregunta de evaluación. La pregunta de evaluación, preguntarnos cómo voy a evaluar, ya no está al final, sino está adelante, ¿no? Por eso se llama diseño inverso, invertir. La evaluación, que es tan importante, no dejarla al final, sino en el momento de determinar cuáles son los resultados de aprendizaje. En este caso, se tendrían que determinar cómo voy a verificar si es que el estudiante está aprendiendo, determino las evidencias, determino los criterios. Y en función a eso, recién paso a pensar en cuáles son las situaciones de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje que me va a ayudar a lograr esos aprendizajes, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el sustento, el soporte teórico que nos sostiene, pues, la idea de pensar en la planificación y la evaluación como esas dos caras de una misma moneda. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos observar a manera, pues, de una correspondencia, ¿no? De una correspondencia de estos tres grandes procesos que implican la planificación curricular, donde tiene una marcada presencia la evaluación, con las tres fases del diseño inverso, ¿no?, de Wiggin y McKay. Tenemos el primero, que para ellos, ¿no?, en sus términos, en su lenguaje, que en la traducción es identificar los resultados deseados. Para nosotros, en la concepción del currículo nacional para la planificación, correspondería, pues, a establecer los propósitos de aprendizaje. Establecer los propósitos de aprendizaje. Porque justamente ese establecer los propósitos de aprendizaje se va a constituir en ese norte, en ese foco, ¿no?, que todo lo que yo haga, todo lo que yo decida, todo lo que yo voy a mediar, tiene que estar en función a lograr esos propósitos. Desde esa perspectiva, los propósitos de aprendizaje se constituyen en el referente para planificar, pero también está presente al final, porque al final voy a verificar, ¿no?, que se estén cumpliendo o no. Entonces, este norte claro es fundamental. Establecer los propósitos de aprendizaje. En la propuesta del diseño inverso, la segunda fase es determinar evidencias aceptables. Para nuestro caso del currículo nacional, la planificación, después de establecer los propósitos de aprendizaje, correspondería a establecer los criterios que me van a ayudar a determinar cuáles son las evidencias más idóneas, las evidencias más pertinentes
para que el estudiante me pueda demostrar ese aprendizaje. Para luego pasar al tercer momento, donde para el diseño inverso es planificar experiencias de aprendizaje y de enseñanza. En nuestro caso, para el currículo nacional, esto se constituye en diseñar y organizar situaciones y experiencias de aprendizaje. Diseñar situaciones de aprendizaje y organizar experiencias de aprendizaje. Ustedes observarán que hay dos términos aquí muy importantes que debemos comprender. Por un lado están las situaciones y por otro lado las experiencias de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque este tercer peldaño, tanto para el diseño inverso como para lo que planteamos en el currículo nacional, se constituyen en el cómo, ¿no? Se constituyen en la parte operativa de donde el docente va a plantear qué actividades tienen que realizar los estudiantes para poder lograr los propósitos y para que puedan ellos generar las evidencias que ya se determinaron antes, ¿no? Entonces, esta parte del diseñar situaciones y experiencias de aprendizaje responde al cómo, qué van a hacer los estudiantes, pero que está vinculado o es consecuencia de los otros dos peldaños, los propósitos y las evidencias. Teniendo claro, definido cuáles son los propósitos de aprendizaje, cuáles son los criterios de evaluación y las evidencias, viene la secuencia didáctica, viene ya a pensar qué van a hacer los estudiantes para generar esas evidencias que van a ser, pues, demostraciones de esos aprendizajes, ¿no? Entonces, la evaluación ya no está al final, sino la evaluación está en una primera etapa para poder dar lugar a la generación de las actividades, de las estrategias, de esas situaciones y experiencias de aprendizaje. Situaciones y experiencias. Las situaciones de aprendizaje son, pues, esas situaciones, esos asuntos, esos sucesos que ocurren en el contexto, que ocurren en el ámbito familiar, local, en el contexto del colegio, en el contexto del distrito, en el contexto del departamento, del país, en el contexto global, ¿no? Como este caso de la segunda ola de la pandemia. Esas son situaciones. La realidad está llena de N situaciones. Lo que hacemos los docentes es diseñar, seleccionar qué situaciones de la realidad nos sirven para generar o para que se den estos aprendizajes. Fíjense, peldaño 1, saber qué deben aprender los estudiantes. Peldaño 2, cómo van a demostrar que están aprendiendo. Está vinculado a los criterios y a las evidencias. Con eso ya definido, yo miro el contexto. ¿Qué está ocurriendo en el departamento, en la región, en el país, en la familia, en el mundo? ¿Qué está ocurriendo que me sirve para poder desarrollar estos aprendizajes? Esas son las situaciones. El docente determina qué situaciones del contexto puede servir como generador de estos aprendizajes. Esas son las situaciones de aprendizaje, que tiene que ver con situaciones con reales, que tiene que tener un desafío, ¿no? Que tiene que finalmente permitir que el alumno haga o elabore algo. Eso está vinculado a las evidencias. Y las experiencias ya es la organización de las actividades que va a planificar el docente a partir de esas situaciones. Una situación de aprendizaje o una situación significativa puede ser esto que está ocurriendo, ¿no? En el país, las próximas elecciones presidenciales. Eso es algo de lo que todos hablan, los niños también escuchan. Entonces, eso me puede ayudar a desarrollar ciertos aprendizajes de personal, de comunicación, ¿no? Entonces, esa es una situación, ¿no? Esta situación de las elecciones presidenciales en nuestro país. Esa es la situación, pero ahora hay que pensar cómo le doy abordaje a esa situación a través de qué actividades organizadas. Y el conjunto de esas actividades organizadas, secuenciadas, para una semana, por ejemplo, es lo que serían las experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tiene mucha relación. Las experiencias de aprendizaje están vinculadas a las situaciones, pero no es lo mismo.
Las experiencias de aprendizaje están referidas a las actividades que va a realizar el niño para darle tratamiento a las situaciones y poder lograr estos propósitos de aprendizaje y pueda generar estas evidencias de aprendizaje, estas evidencias que van a servir para la evaluación, ¿no? Entonces, es muy importante tener estos conceptos claros para poder entender esta planificación como un sistema bastante organizado, pero con elementos que están interdependientes, ¿no? Planificación, evaluación. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, volvemos a mirar esta rueda interminable del proceso enseñanza y aprendizaje. Esta rueda, ¿por qué en rueda? Porque cada uno de estos componentes están interactuando bajo una lógica de sistema, interactúan, hay una interdependencia, pero también hay un orden, ¿no? Yo no puedo partir de diseñar y organizar situaciones, no, primero es determinar los propósitos, pero que estos están vinculados al segundo, a establecer los criterios y las evidencias, porque van a tener que ser evidencias de algo. ¿Qué van a tener que evidenciar? Esos propósitos que se han establecido antes. Y ya teniendo claramente cuáles son los propósitos de aprendizaje, cuáles serán las evidencias, ya me pregunto, ¿y esto cómo lo voy a hacer en abstracto? Simplemente voy y le digo, a ver, niños, ¿tienen que hacer esto? No, los tengo que colocar a los niños en una situación. Los tengo que colocar como protagonistas de un caso, de algo que sucede. Entonces, por ello es que viene como tercer paso este diseño de las situaciones de aprendizaje que finalmente van a concretizarse en experiencias de aprendizaje, que bajo esta lógica de una modalidad no presencial tiene una tendencia de articular áreas. ¿Sí? La lógica de los horarios de una situación presencial donde en un día tienen 4 áreas, ¿no? Primero matemáticas, después comunicación, como que ya no funciona en esa lógica no presencial. La idea en esta lógica presencial, en este contexto de educación no presencial, tiene que ir por la línea de desarrollar aprendizajes integrados, de desarrollar experiencias de aprendizaje que puedan desarrollar distintos propósitos de aprendizaje a partir de situaciones de la realidad que permita contextualizar eso que el alumno va a aprender en situaciones reales. Entonces hablamos de una planificación de experiencias de aprendizaje que no se desarrollan en duración de horas, sino más bien en días. Y podríamos pensar en una planificación semanal que gira en torno a una situación, pero con actividades diferenciadas, vinculadas a esa situación, pero con actividades diferenciadas de acuerdo a los propósitos de las áreas que se van a trabajar en esta semana. Yo puedo decidir que ante una situación X, fácilmente trabajo 4 o 5 áreas. Entonces tengo que determinar cuáles son los propósitos de aprendizaje de esas áreas. Entonces, frente a esa misma situación, trabajarían esas 4 o 3 áreas con actividades diferenciadas, porque hay que trabajar las competencias de cada área, pero que finalmente puedan estar armonizadas para lograr un producto semanal, un producto que englobe el abordaje de estos propósitos, pero que finalmente ese producto haya implicado productos como intermedios, que son exclusivamente estas evidencias de las competencias que se van a trabajar de estas áreas, ¿no? En la semana. Entonces, la lógica de desarrollar experiencias de aprendizaje con un carácter altamente integral es una de las prioridades y necesidades en este contexto de una educación no presencial. Siguiente, por favor. Entonces, para planificar, vamos a considerar estos 3 procesos que hemos mencionado antes: determinar los propósitos y las necesidades de aprendizaje, determinar cuáles son los criterios y las evidencias, para luego pensar en cuáles son las situaciones y las estrategias de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje, ¿ok? Pero esto tendría que estar muy vinculado a conocer las características y necesidades de los estudiantes.
porque todo no puede ser en el aire, ¿no? Todo no puede estar bajo modelos o supuestos generales, sino que tiene que estar muy vinculado a la población donde voy a trabajar, ¿no? Los niños con los cuales voy a trabajar. En ese sentido, es importante que el docente pueda conocer, pueda investigar las características y evaluar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, los cuales no necesariamente están vinculados a las características o necesidades físicas, sino más en el ámbito de aprendizaje, vinculado a las competencias. Información de ello lo tenemos en un capítulo dentro de los programas curriculares donde nos presentan ciertas características de la población, ¿no? Tenemos programa curricular de educación inicial, tenemos un apartado donde nos presentan cómo son los niños en las diferentes edades de educación inicial. Tenemos programa curricular de educación primaria, tenemos también un capítulo donde se desarrolla cómo son los niños en esta, que van a transitar por esta educación primaria, ¿no? De acuerdo a su edad, cómo son, sus intereses. Igual en el caso del programa curricular de educación secundaria, tenemos un apartado donde nos presentan cuáles son las características de los púberes, adolescentes, qué les gusta, cuáles son sus intereses. Pero esto es digamos, una información general de toda la población, ¿no? A nivel de un diagnóstico nacional. Pero nosotros sabemos que cada grupo de estudiantes, incluso dentro de un mismo colegio, si tenemos varias secciones en un colegio, las secciones, los grupos de estudiantes entre secciones de un mismo grado, de un mismo colegio, son distintos. Entonces ahí viene qué importante es que el docente realice este proceso de conocimiento, busque la información de las características de esos estudiantes, de esos 30, 40 niños que tengo a mi cargo. Porque es en función a las características de estos estudiantes, al contexto al cual ellos se enfrentan, a sus necesidades de aprendizaje, que yo tengo que realizar la planificación. ¿A partir de qué? Con el apoyo de los recursos que el Estado, el contexto, la sociedad del conocimiento me ofrece. Tengo los recursos como Aprendo en Casa, ¿no? Un gran aporte a nivel de planificaciones, materiales, recursos, pero también tengo otras posibilidades, otros recursos, ¿sí? Puedo tener, pues, para trabajar, ¿no? La planificación, no solamente los recursos y materiales de Minedu, sino también otros recursos que la sociedad de conocimiento me ofrece, y aplicaciones, ¿no? Diversas aplicaciones, GeoGebra, Oráculo, Khan, Academic, en matemática, ¿no? XMI, los mapas, hay muchos programas interactivos, tenemos programas de videoconferencias para esta modalidad no presencial, ¿no? El Zoom, Teams, Meet, pantallas inteligentes, Jamboard, laptop, smartphone, aulas virtuales, tenemos Classroom, Moodle, es decir, el contexto nos plantea un conjunto de recursos, pero de acuerdo a las características de mis estudiantes, de acuerdo a la evaluación diagnóstica que yo realice de mis estudiantes, yo tengo que seleccionar con criterio pedagógico, con criterio, cuáles son los recursos, cuáles son las situaciones que voy a utilizar para desarrollar los aprendizajes. Por eso es muy importante la evaluación diagnóstica de las competencias del grupo de estudiantes que tenemos a cargo, para poder determinar cuáles son los recursos que nos van a ayudar para ese grupo de estudiantes y tratar de hacer planificaciones con diversas estrategias diferenciadas de acuerdo al grupo de estudiantes, ¿no? De acuerdo al nivel de la competencia de los grupos de estudiantes. Esto sumado a esta comprensión y conocimiento profundo sobre los enfoques transversales, las áreas curriculares, las competencias de las áreas, cómo se desarrollan esas competencias, los estándares de aprendizaje. Esto es muy importante porque me va a dar el parámetro, me va a dar el escenario para no dispararme o irme por otros lados, sino estar por esa senda de los estándares de aprendizaje. Esto es muy importante para que con criterio podamos seleccionar todo lo que el ministerio o la sociedad de conocimiento nos brinda a nivel de recursos para poder planificar. Siguiente, por favor.
Muy bien. Acá ustedes observan una gráfica muy interesante donde de alguna forma recoge lo que les he estado explicando. Fíjense ustedes cómo inicia esta gráfica, ¿sí? En la parte de donde está el mapa del Perú. Qué importante es que el docente conozca este contexto, el contexto global, nacional, regional, local, familiar, el contexto institucional. Qué importante es el conocimiento que tenga el docente sobre ese contexto, porque a partir de ese contexto va a tener que formular las situaciones significativas o las situaciones de aprendizaje. Y qué importante es que conozca a sus estudiantes, pero no solamente un conocimiento vinculado a algo, digamos, estándar, ¿no? Es decir, de acuerdo a su edad, ¿no? Que está tiene este tipo de pensamiento, que sus inteligencias, características de cómo aprende, no algo estandarizado, sino de los 30, de los 25, de los 15 estudiantes que tienes a tu cargo. Conocerlos. Ese conocimiento tiene que ver con identificar en qué nivel, cómo están sus competencias, de acuerdo a los estándares de aprendizaje. ¿En qué nivel se encuentran sus competencias? ¿Cómo es que inicio el año y una evaluación diagnóstica, pero una evaluación de las competencias, no de una evaluación de contenido? Es importante que el docente pueda, a partir del conocimiento de en qué nivel de las competencias se encuentran los estudiantes, cómo los está recibiendo, para que tu programación, tu planificación, contenga pues las actividades, contenga las experiencias de aprendizaje que realmente estos niños necesitan para pasar de esa zona de desarrollo real. Observas el primer círculo, zona de desarrollo real. Esa zona de desarrollo real es lo que la evaluación diagnóstica te va a arrojar, te va a dar la radiografía. Así están tus niños. Cierto porcentaje está en el nivel, no sé, pues 3. Cierto está en un nivel mayor. Cierto porcentaje está en tal nivel. Entonces tú ya tienes como un conocimiento del escenario. Tengo 3 grupos de estudiantes diferenciados. Entonces, yo con mi planificación, yo les tengo que proponer diversas oportunidades diferenciadas para que estos niños pasen de esa zona de desarrollo real, la cual tiene que ver con la identificación de las necesidades de aprendizaje. ¿Qué necesitan aprender estos niños para que puedan pasar a la zona de desarrollo potencial? Esa zona de desarrollo potencial ya tiene que ver con el aprendizaje que se han logrado y que le permite al estudiante seguir aprendiendo en forma autónoma. Entonces, la idea de la planificación vinculada a la evaluación es que podamos cerrar esa brecha. ¿Y cómo se va a cerrar esa brecha? Con la mediación del docente, con ese andamiaje que el docente tiene que armar para que el niño pueda progresar, pueda transitar de la zona de desarrollo real hacia la zona de desarrollo potencial. Y ese camino, ese tránsito, ese andamiaje, sería pues ese conjunto de experiencias de aprendizaje que van a constituirse con la mediación del docente en esa zona de desarrollo próximo, pero que con el acompañamiento permanente vamos generando esos hitos, ¿no? Ese acompañamiento para hacer la retroalimentación correspondiente y poder lograr, pues, lograr el aprendizaje que se ha previsto, ¿no? Y que se constituiría en esa zona de desarrollo potencial. Entonces, la idea de concebir a la planificación con la evaluación es porque tenemos que hacer vida ese tránsito de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. ¿Y cómo vamos a garantizar ese tránsito? Planificando bien esa zona de desarrollo próximo, pero con información que la evaluación nos brinda. Entonces, la evaluación
va a estar al inicio. Para poder determinar esas necesidades de aprendizaje, tengo que hacer una evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica es una evaluación de competencias, porque finalmente lo que necesito que desarrollen son las competencias. Conocido esa zona de desarrollo real, producto de una evaluación diagnóstica, el docente va a proponer un conjunto de situaciones y experiencias de aprendizaje para que el estudiante pueda transitar hacia la zona de desarrollo potencial, pero con monitoreo y acompañamiento permanente. Esa zona de desarrollo potencial está vinculado, pues, a los estándares de progresión, a los estándares de desarrollo de las competencias. Tiene que ver con las exigencias sociales, porque vamos a trabajar con situaciones significativas que le van a dar como contexto, le van a dar piso a esos aprendizajes que no tendrían que ser abstractos. O sea, no es que el alumno aprenda a sumar y sean abstracciones, que 1 más 1 es 2, sino que aprenda a sumar en contextos de compra y venta, que aprendan a respetar a través de análisis de casos, a través de situaciones concretas en el aula, que se desarrollen estos enfoques transversales en situaciones concretas en el aula. Entonces el estudiante y su contexto se constituyen en ese punto de partida para el trabajo docente, para la planificación del docente. Es necesario considerar en este punto de partida, en este conocimiento de los estudiantes, la diversidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y lo importante que es los cursos de vida de estos, el contexto de cada uno de estos, y lo importante que es vincular todo lo que se hace en el plano educativo, vincularlo con situaciones reales, con situaciones del contexto del estudiante. Si estamos hablando de educación inicial, será pues el contexto familiar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, movimiento, espacio, tiempo. Si estamos hablando en primaria, ya tendríamos que hablar del contexto más de la comunidad, el barrio, los amiguitos. Estamos hablando de secundaria, ya será pues el conocimiento de la región, el conocimiento del país, el contexto global, ¿no? Si estamos hablando ya de un sexto, séptimo ciclo, ¿no? Entonces, el contexto en sus diferentes escalas de análisis están vinculados con este conocimiento de las características y de la realidad, que es fundamental para realizar la planificación. Pero esa planificación muy vinculada con la evaluación, porque si no, ¿cómo vamos a prever qué hacer? Porque cuando uno dice planificación, uno piensa en metodología, estrategias, pero esa metodología, esas estrategias no pueden ir flotando en el aire. Tienen que ser la metodología, las estrategias, la actividad pertinente de acuerdo a la zona de desarrollo real de mis estudiantes. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué experiencias de aprendizaje yo voy a mediar como docente para lograr que se dé el aprendizaje? Entonces, en toda esta concepción de planificación, qué importante es la mediación del docente, que la planificación vinculada a la evaluación para poder generar procesos de iterativa y de interactiva. Iterativa es decir que se repita en diferentes momentos, interactiva que permita que cada uno de estos procesos, planificación, mediación, interactúen, ¿no? Porque no son estáticos de ninguna manera. ¿Ok? Hasta aquí tenemos la explicación de este primer grupo de diapositivas que nos va a permitir tener como las ideas claves para luego pasar al segundo momento que está referido más en los procesos específicos de cómo diseñar la planificación. Bien, profesora Maritza, muy bien. Bueno, usted nos ha hecho un recorrido desde el marco del buen desempeño docente, ¿no? Desde cómo nos preparamos para planificar, cómo nos preparamos los docentes en este momento para la planificación
y cómo nos vamos a preparar también para este aprendizaje del cual vamos a trabajar con los estudiantes, ¿no? También usted nos ha hablado pues de que esta planificación está vinculada con la evaluación desde el inicio, ¿no? Y eso nos va a permitir algo muy interesante, que es una intervención pertinente, ¿no? No cualquier intervención, no algo que es fuera del contexto, sino que es algo planificado, pensado, diseñado, ¿no? Ahora, nos hacen varias preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, la evaluación diagnóstica que usted ya más o menos nos ha indicado, nos ha dado una pequeña muestra que no se refiere a una evaluación tradicional, como se hacía antes, ¿no? Saquen hoja el primer día, ¿no? Llegan los estudiantes, saquen hoja y un lápiz, 4 preguntas, ya, esta es la prueba de entrada, ya no es así, ¿no? Ya no es de ese modo. La evaluación diagnóstica es de otro tipo, ¿no? Y que implica, pues, que implica una planificación, un diseño, los propósitos de aprendizaje, como usted lo ha señalado, y analizar los estándares, analizar las competencias. Este momento es del análisis, ¿no? Antes de seguir con las preguntas y bueno, con algunas cosas que hemos estado señalando, antes de pasar a ello, quisiera reiterar los saludos a todos los maestros que se están conectando, los maestros desde las diversas instituciones educativas de la UGEL 03, también nos saludan desde Ecuador, nos ven desde Ecuador, Jacinto Coyahuaso, no sé si la vez pasada también nos has visto, pero gracias por tu preferencia. También nos saludan desde Ica y nos saludan también desde otras UGEL. Agradecemos esa preferencia y bueno, estamos aquí para compartir porque todos somos maestros desde la UGEL 1. Nos saludan también desde Ayacucho, desde Huamanga, nos saludan desde Chiclayo, nos saludan desde Puquio, ¿no? No, perdón, Miguel Ángel Puquio, Guamaní, desde Ayacucho, Parinacochas, nos saludan desde Parinacochas, desde Chimbote, y bueno, desde todas las partes de nuestro país. Les agradecemos la preferencia desde aquí, desde Lima Metropolitana. Estamos en un momento donde todos estamos ávidos de conocer y en un momento de planificación. Les pedimos, por favor, que nos hagan las preguntas. Y bueno, aquí hay algunas para que ya la profesora Maritza vaya de repente esbozando algunas respuestas. Bien, por ejemplo, una pregunta, o no sé si también, bueno, yo voy a hacer alguna pregunta, pero luego voy a invitar a mis compañeras Angélica y Mari a que hagan otras preguntas. Yo voy a iniciar con una. Bueno, Araceli Catherine Gómez Rodríguez pregunta, para planificar, ¿debemos realizar la evaluación diagnóstica? ¿No? Efectivamente, porque justamente la planificación que se define como prever anticipadamente cursos de acción, ¿no? Porque esa es la definición de planificar, antes de yo tengo que determinar qué voy a hacer, para garantizar que aquello que voy a planificar es pertinente, necesito tener información sobre la situación real de los estudiantes. Esa información sobre la situación real de los estudiantes me lo brinda una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica es una evaluación sobre aquello que yo necesito que aprendan los estudiantes. Y no necesito que aprendan temas, contenidos, conceptos. Necesito que desarrollen competencias. Y como las competencias no se desarrollan de la noche a la mañana, en un día, una semana, ni mucho menos en un año, son aprendizajes macros, largos. Yo tengo como referencia los estándares de aprendizaje. En los estándares de aprendizaje tengo
conocimiento de cómo progresa una competencia desde un nivel 1 hasta un nivel 7 y hasta un destacado. Esta progresión de las competencias nos plantean descripción de cómo yo puedo observar que esa competencia está desarrollándose progresivamente. Entonces yo puedo tener una perspectiva analógica de ver cuál es el primer nivel de la competencia, por ejemplo, la competencia de produce textos, ¿no? Elaboración de textos, o la expresión oral. ¿Cómo es un primer nivel de esa competencia? Porque en los estándares, esa competencia está descrita en 7 niveles y un destacado. El primer nivel, obviamente, es lo que tiene que lograr el niño en los primeros ciclos de la educación básica. Un nivel 3, 4, 5, 6, 7 va a ir paralelo a los grados de la educación básica regular. Entonces, en función a esa expectativa de progresión, yo puedo plantear una evaluación de esa competencia para determinar en qué nivel se encuentra mi estudiante, cómo lo estoy recibiendo al empezar el año en esas competencias de comunicación. Entonces, yo pienso en algún instrumento, una evaluación diagnóstica, que no es la típica prueba escrita, si es expresión oral, obviamente, alguna situación de evaluación donde me permita determinar en qué nivel se encuentra esa competencia, para que en mis planificaciones yo pueda plantear diversas oportunidades, diversas experiencias de aprendizaje, para que el estudiante pueda avanzar a los niveles superiores. Puede ser que yo, estando en un 4º grado, encuentre a estudiantes que tienen, todo mi grupo de estudiantes, yo puedo hacer una evaluación diagnóstica y encontrar que hay algunos que se encuentran en un nivel aceptable, adecuado, digamos un nivel 4. De repente, un grupo de estudiantes se encuentra en un nivel inferior, ¿no? Digamos un nivel 3, y algunos se encuentran en un nivel incluso superior. Entonces, por eso es que mi planificación vinculada a esa evaluación diagnóstica me va a permitir darle las oportunidades de aprendizaje diferenciados a los estudiantes con el fin de que sigan progresando en esas competencias. Por eso, cuando hablamos de evaluación diagnóstica, es muy importante que el maestro conozca los estándares de aprendizaje, conozca cómo es que esas competencias progresan para que pueda planear cuáles son su situación de evaluación diagnóstica. Vuelvo a repetir, no es la típica hoja escrita y con preguntas. No necesariamente, pero de repente hay competencias que sí. Necesitas una hoja y con preguntas, pero no preguntas de conceptos, sino casuísticas, ¿no? Donde él soluciona algún problema, plantea alternativas, de acuerdo a la competencia. No podemos hablar de una estructura estandarizada de una evaluación diagnóstica. Depende mucho de las competencias que se va a evaluar, ¿no? Para diseñar esas evaluaciones diagnósticas, que es fundamental para iniciar el proceso de planificación, que fue la pregunta. Muy bien, Marisa, gracias. Vamos con una pregunta más y luego también Mari tiene otra pregunta, María Sánchez tiene otra pregunta. ¿Podría aclararnos el término situación y experiencia? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la semejanza? ¿En qué se utiliza? Muy bien. La situación es un suceso, algo que ocurre en el contexto, en la realidad, y que el docente selecciona para poder desarrollar ciertos aprendizajes. Esa situación puede ser un problema social, una situación económica, un asunto, una coyuntura política, un suceso cultural, pero el docente lo identifica porque dice, abordando esa situación, puedo lograr que mis estudiantes desarrollen tales propósitos de aprendizaje. Esa es la situación. Es un hecho, algo que sucede en la realidad. Puede ser realidad local, familiar, del departamento, del país o global, ¿no? Como este tema de la pandemia. Esa es una situación que lo llevo al campo educativo, lo llevo a mi aula para darle tratamiento. El tratamiento que le voy a dar se traduce en actividades, ¿no? Voy a decir, a ver, traigan recortes periodísticos sobre eso, ¿no? O analicen este video, respondan en grupos sobre esta pregunta, haz una encuesta sobre esto. Ya, este conjunto de actividades
organizadas son las experiencias de aprendizaje. Entonces, hay una vinculación, por supuesto. Las experiencias de aprendizaje se concretizan en el conjunto de actividades que el docente planifica para darle tratamiento a una situación de aprendizaje o situación significativa. Esa es la vinculación. No es lo mismo, pero están estrechamente vinculados. Y cuando planificamos, después de determinar sus propósitos de aprendizaje, los criterios y la evidencia, viene el determinar cuáles son las situaciones que vas a trabajar para lograr esos aprendizajes. Y una vez que tienes, la situación de la comida chatarra, consumo de comida chatarra, es una situación. O la situación del bullying, es una situación. Entonces, ¿cómo vas a abordar esa situación? A través de actividades de aprendizaje que en su conjunto, el conjunto de actividades de aprendizaje organizadas, me da como producto esas experiencias de aprendizaje. Entonces yo planteo una experiencia de aprendizaje semanal con actividades de matemática, de comunicación, en torno a una única situación de contexto. Entonces, esa es la vinculación. Muy bien. María Sánchez, creo que también tienes algunas preguntas. Sí, Pati. ¿Cómo están, colegas? Muy buenas tardes también con todos. Bienvenida también, Maritza, por estar acompañándonos hoy día. La maestra Beatriz Margarita Bonifacio nos hace una pregunta, ¿no? Nos pregunta acerca de si hay una técnica para reconocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En el caso específico, ella lo pide para el nivel secundario. Esa es la pregunta de la maestra Maritza. Sí. En realidad, todos sabemos que no hay el manual, el ABC de hacer las cosas, ¿sí? Sin embargo, sí hay experiencias, hay algunos alcances que podemos brindar. Las necesidades de aprendizaje pueden determinarse como resultado de una evaluación diagnóstica que puede significar el aplicar un instrumento y determinar niveles de competencia. Pero también podría identificarse o realizar esta evaluación diagnóstica en secundaria, por ejemplo, como es la pregunta, a través de una reunión de docentes que entran a un mismo aula, ¿no? A un mismo grupo de estudiantes y que pueden dialogar y determinar sobre tal competencia cuáles son las principales dificultades. Sobre todo, esto puede ocurrir cuando se trata de identificar necesidades de aprendizaje de las competencias vinculadas a las habilidades comunicativas, porque estas competencias comunicativas se trabajan en todas las áreas. Entonces, podría suscitarse como alguna alternativa las reuniones entre los docentes para determinar ese grupo de estudiantes, cuáles son sus principales dificultades, cuáles son sus necesidades de aprendizaje, para poder trabajar desde todas las áreas, de repente apuntalar mejor las competencias comunicativas. Esa es una forma, a través de una reunión de docentes. Pero otra forma es, por ejemplo, la aplicación de instrumentos. Cada docente en secundaria de cada área que conoce las competencias de su área, que conoce cómo progresan esas competencias, tendría que realizar una evaluación diagnóstica con algún instrumento para poder determinar cuál es la situación real, como recibe a sus estudiantes, esa zona de desarrollo real. Esto va a permitir que identifique cuáles son las necesidades de aprendizaje, qué necesita aprender el estudiante para que pueda avanzar a los niveles superiores de cara a los estándares de aprendizaje de cada competencia. María, ¿tienes otra pregunta? Sí. Ok. ¿O Viviana? Sí, Pati, sí. Okay. Hay una pregunta más. Por ejemplo, el profesor Henry Aparicio nos... María. Pues, identificamos necesidades de aprendizaje y realizamos la planificación respondiendo a esta, pero se complica cuando también se nos exige desarrollar los cuadernos de trabajo, ¿no? Que no necesariamente a veces están vinculadas a esas actividades que están desarrollándose en esa experiencia. Entonces, un poco que esa también es la consulta del profesor Henry. ¿Qué le podríamos decir, Maritza? Gracias.
Realmente es reiterada la preocupación de los docentes respecto a la exigencia que tienen en el desarrollo de los libros, cuadernos de trabajo, etc. Yo creo que ahí se pone en relieve la falta de coordinación, comunicación entre las personas encargadas de hacer ese seguimiento con las instancias correspondientes para ponernos de acuerdo. Finalmente lo que queremos no es que termine el libro, termine las actividades, lo que queremos es que logren aprendizaje los niños. Entonces, tanto las actividades del libro como cualquier otro documento que nos faciliten son recursos, son facilitadores. Finalmente lo que queremos es que el estudiante logre mejores niveles. Ni siquiera es decir que aprendan, porque eso, queremos que el alumno aprenda. Pero ¿qué cosa significa que aprenda? Tenemos que ser muy claros. Lo que tenemos que lograr es que el estudiante mejore sus niveles de competencia. Eso es aprendizaje. Que si estaba en un nivel 3 de la competencia de construir interpretaciones históricas, el estudiante al final del año pueda ya no estar en el 3, sino pueda llegar a un nivel 4. El que estuvo en el nivel 2 llegará al 3. El que estuvo en 3 tiene que llegar al 4. Entonces, cuando hablamos de queremos que los estudiantes aprendan, eso tiene que estar vinculado a ayudarlos para que puedan ir subiendo su nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, muchas veces, digamos que nos supervisan, ¿no? Nos visitan y nos piden, a ver, ¿en qué página estás? ¿Por qué no el libro? Está bien, pero tenemos que, digamos, entrar a nivel de las instancias superiores, porque no lo soluciona el docente, porque a él vienen y lo visitan y le dicen esto, ¿no? Finalmente, él siente que tiene que hacer lo otro, pero hay una contradicción con lo que se entiende por planificación, desarrollo del aprendizaje. Entonces, yo creo que a nivel de sistema, a nivel de las instancias del Ministerio de Educación, hay mucho que ponernos de acuerdo para ver cuál es la función de cada uno de los recursos o materiales que nos ponen a disposición, ¿no? Tal es el caso de Aprende en Casa, ¿no? Todas las secuencias. Es una camisa así tal cual lo tengo que aplicar y no es la idea, ¿no? La idea es que tu planificación lo hagas en función a los recursos que tienes a mano, pero que finalmente tu atención va a ser para que esos estudiantes que tienes a tu cargo puedan pasar de esa zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, que es un nivel mayor del nivel de competencia con el cual ingresaron o comenzaron el año. Si para eso te ayuda textos, videos, lo que fuera, Aprende en Casa, muy bien, todo sumará, pero tienes que tú pensar en lo que necesitan tus estudiantes. Y vuelvo a repetir, hay muchos vacíos y hay muchas situaciones que a nivel de instancias del ministerio se tienen que conciliar. Es lo que podría decir. Mari, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, en alguna otra maestra estaba preguntándonos acerca de el propósito de aprendizaje, si se considera para cada actividad diaria. Nos preguntaba la maestra Janet Sánchez, ¿no? ¿El propósito de aprendizaje se considera para cada actividad diaria? Era la consulta. Ok. Tenemos que tener en claro que hay niveles de concreción de esas expectativas de aprendizaje, ¿no? Yo les había mencionado que hay grandes macro expectativas de aprendizaje, estos macro aprendizajes en el perfil de egresos. Tenemos otras expectativas en los estándares, ¿no? Cómo progresa. Tenemos otros más cercanos en los desempeños. En los desempeños. No hay expectativas diarias. O sea, yo no puedo formular matemáticamente, ¿no? un propósito de aprendizaje por día, ¿no? Porque si no, me desgasto haciendo un desmenuzado. Yo no debo perder mi norte. El norte es esa graduación, digamos, desde el perfil de egresos, macroaprendizaje, las competencias y cómo cada competencia progresa y cómo esa progresión de competencias se traduce en los desempeños en cada programa curricular. Hay desempeños para cada grado. Esos desempeños para cada grado podrían ser precisados para tener desempeños precisados
para cada unidad de repente, para cada experiencia de aprendizaje, para cada experiencia de aprendizaje que es una planificación semanal, yo tendría que tener propósitos definidos. Esos propósitos de aprendizaje los he formulado en base a esos desempeños del programa curricular que son posibles desarrollarse a partir de una situación, ¿sí?, de contexto. Hasta ahí yo podría tener mis propósitos semanales, pero que yo tenga propósitos por cada actividad o por cada día o por cada bloque, ya es un desmenuzado que atomiza y después pierdo el norte y me quedo en la menudencia. Entonces, lo que yo propongo es que tengan la planificación semanal de sus experiencias de aprendizaje con propósitos definidos y más bien miren todo lo que van a hacer en la semana para lograr ese propósito. Entonces, los propósitos te van marcando el tiempo, no es al revés, no es que el tiempo te marque el propósito. Si tienes una intervención diaria, propósitos diarios, si tienes una intervención cada 2 horas, propósitos para cada 2 horas, no es que el tiempo te marque el propósito. Más bien tus propósitos determinan la temporalidad, la duración de tus experiencias de aprendizaje. Esta parte ha sido bastante clara y bueno, recordamos lo que nos acaba de mencionar, ¿no? Las 3 fases: establecer los propósitos de aprendizaje, establecer los criterios y luego diseñar y organizar las situaciones y las experiencias de aprendizaje que ya están, ya está clarificado el término, qué es una situación y qué cosa es una experiencia de aprendizaje, ¿no? Nos hacen otra consulta también, pero ya sobre el nivel inicial, un poquito más específico, en el sentido de que, por ejemplo, Carlita nos dice, en el nivel inicial, hay niños pequeños y el estar en la casa no es lo mismo que estar en el colegio y necesitan una interacción. ¿Cómo se va a manejar esto con los niños de inicial, ¿no? Ella está pidiendo auxilio, ¿cómo va a manejarlo a través, pues, de la manera virtual, esta interacción con los niños, que es tan importante para los pequeños, esta interacción entre pequeñitos, ¿no? Esa es la consulta de Carlita. Ahí yo lanzaría la pregunta a nuestros especialistas del nivel inicial que forman parte del equipo. Muy bien. Entonces, bueno, ya Vivi, que es parte del equipo, tiene la pregunta. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Mari, o continuamos. Por el momento no. Hay algunas otras preguntas que okay, creo. Sí, entonces vamos a... Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Marisa, te dejamos. Marisa, continuamos. Continuamos con María Esther, por favor. Si puedes cambiar la diapositiva para poder continuar donde nos quedamos. Muy bien. Ok, adelante. Ok, luego de haber revisado estos 3 grandes componentes de la planificación, ¿no? El primer paso, definir los propósitos, las necesidades, luego pensar en los criterios y las evidencias, para luego pensar en las situaciones y experiencias. Vamos a mirar cómo es que esto se puede precisar en procesos mucho más específicos dentro de esta ruleta, digamos, de este circuito que ustedes observan y que justamente está resaltado de un color más fuerte, estos 3 recuadros que están en la derecha y que tienen que ver con estos 3 grandes macroprocesos, ¿sí? Entonces, si queremos desmenuzar, digamos, precisar con mayor elemento de detalle qué implica planificar, podríamos decir lo siguiente. Primero, ¿qué tendría que hacer? Identificar potencialidades y necesidades de aprendizaje. Esto está vinculado con identificar potencialidades. Se refiere a mirar el contexto. ¿Qué del contexto, qué del escenario real te sirve para poder orientar o diseñar tu planificación? Y lo otro es necesidades de aprendizaje. Evaluación diagnóstica. Evaluación diagnóstica para saber cuál es la situación real de tus estudiantes, en qué nivel de desarrollo se encuentran las competencias de las áreas. Eso sería lo primero. En función
a ese conocimiento de la situación real de los estudiantes, en función al análisis del contexto, se van a formular, determinar los propósitos de aprendizaje. Estos propósitos de aprendizaje tienen que ver con los desempeños que se van a desarrollar y que ya están en un documento oficial, que son los programas curriculares. En los programas curriculares, ya sea de inicial, primaria y secundaria, se han establecido cuáles son los desempeños para lograr las competencias, los estándares de aprendizaje, ¿sí? Por competencia. Entonces, la idea es que esos desempeños que están en términos pedagógicos curriculares, en un lenguaje de docente, lo aterricemos en un lenguaje más sencillo para que el estudiante lo pueda comprender. Esa traducción, ¿no?, del desempeño en un término pedagógico a un término más sencillo es lo que conocemos como propósitos de aprendizaje. Estrechamente vinculado con los desempeños, pero que está formulado en términos de lo que necesita aprender nuestros estudiantes, porque está después de la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Se formulan esos propósitos de aprendizaje. Teniendo estos propósitos de aprendizaje, es que pasamos a establecer los criterios para determinar las evidencias. Teniendo ya definidas las evidencias, pensamos en qué situaciones y qué experiencias de aprendizaje nos servirán para poder desarrollar esos aprendizajes. Y por ello después viene ya el desarrollar esas experiencias de aprendizaje en base a las situaciones antes identificadas. Se desarrollan las experiencias de aprendizaje, las cuales en el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje se van a ir recogiendo las evidencias que ya han sido determinadas antes, pero se van recogiendo las evidencias. Estas evidencias se analizan, se interpretan para poder realizar la retroalimentación, para poder intervenir con criterio el docente en este proceso, y a partir de ese análisis se vuelva nuevamente a identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje, ¿no? Es como un circuito, un ciclo de ida y vuelta, ¿sí? De ida y vuelta. El punto final se convierte en el punto de partida para iniciar el proceso. Esto se tiene que realizar para una planificación de inicio del año o para la planificación de cada periodo, sea bimestre o trimestre, donde el resultado del nivel de desarrollo de la competencia al final de una unidad se constituye en la evaluación diagnóstica para la siguiente unidad, para el siguiente bimestre o trimestre, ¿no? Entonces es un ida y vuelta, un circuito, un ciclo que está en constante interacción. Vamos a ver cada una de estas etapas. Siguiente, por favor. Muy bien, tenemos acá entonces identificar potencialidades y necesidades de aprendizaje. Esto tiene que ver con el conocimiento, el compromiso que tiene el docente por conocer el contexto, la comunidad donde está ubicada la institución educativa. ¿Sí? Estamos en una institución educativa en un distrito X, hay que conocer ese distrito, cuáles son los problemas sociales, cuál es la situación económica, cuáles son las características socioculturales de esa población. Conocer el contexto, porque justamente el conocimiento de ese contexto nos va a dar como resultado poder identificar qué situaciones son las que se podrían abordar para las experiencias de aprendizaje. Entonces, conocimiento de las demandas y oportunidades del contexto te da oportunidades, que son estas situaciones de aprendizaje. Otro aspecto importante es conocimiento de las características de los estudiantes, ¿no? Conocer cómo son estos estudiantes, qué les gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus estilos de aprendizaje. El conocimiento de las características de los estudiantes a un nivel general, que lo tenemos en una descripción en cada programa curricular, pero también a nivel específico del grupo de estudiantes el cual tú vas a recibir, ¿no? El primero A, ¿no? El tercero B. Ese grupo, esa sección
cómo son estos estudiantes. Y definitivamente, dentro de este primer paso, estaría pues el conocimiento curricular del docente. Es decir, el conocimiento del currículo, el conocimiento de las competencias de las áreas. No solamente saber cuáles son las competencias de las áreas que voy a desarrollar, sino saber cómo esas competencias se desarrollan en el tiempo. ¿Cuántos niveles de logro tiene esa competencia? Y mis estudiantes en ese grado, ¿qué nivel de logro correspondería para ese grado? ¿Y todos mis estudiantes estarán en ese mismo nivel? No. Algunos estarán en el nivel promedio, otros estarán por debajo de ese nivel, otros estarán por encima de ese nivel. Entonces, la evaluación diagnóstica te tiene que permitir identificar en qué nivel se encuentran tus estudiantes, en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Entonces, el docente tiene que saber no solamente cuáles son las competencias de las áreas, sino saber esas competencias, cuáles son las capacidades que involucran, cómo se desarrollan en el tiempo esas competencias y cómo a mis estudiantes de ese grado, de esa sección, cómo voy a pretender desarrollar esas competencias. Entonces, es muy importante en este primer momento identificar esas potencialidades y necesidades. Siguiente, por favor. Determinar propósitos de aprendizaje. Esto está vinculado específicamente a las competencias, a las capacidades, desempeños y los enfoques. Porque yo pretendo que los estudiantes aprendan algo. Esos son los propósitos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pretendo que aprendan? Entonces, esto está vinculado a los desempeños de las competencias planteadas para ese grado. Pero que, ojo, esos desempeños de esas competencias se logran en el ámbito de un enfoque curricular, de un enfoque transversal. Es por ello que los enfoques transversales están presentes en actuaciones en cada momento de la intervención pedagógica. Estos propósitos de aprendizaje, que están teñidas de estas competencias, capacidades, desempeños y enfoques, se constituyen pues en ese norte, ¿no? En ese escenario deseable, es el norte, hacia allá tenemos que dirigirnos. El norte del proceso de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje-enseñanza. Determinar los propósitos de aprendizaje le exige que el docente pueda realizar esta caracterización de sus estudiantes para poder determinar en qué situación los está recibiendo. Estos propósitos de aprendizaje se van a formular de cara a esa situación o a esa situación real del estudiante, ¿no? De cara a esa zona de desarrollo real, para poder definir las expectativas de logro, que estarían traducidas en esa zona de desarrollo próximo. Entonces, lo que va a planificar el docente finalmente va a ser ese espacio de diferencia, esa brecha entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Entonces, el propósito de aprendizaje tendría que estar mirando, exigiendo la conciencia de saber en qué situación se está encontrando el estudiante. El propósito de aprendizaje tiene que partir de esa información, ¿no? Que nos da el proceso anterior. Siguiente. Formulados los propósitos de aprendizaje, que es pues la expectativa de lo que queremos que el estudiante logre, viene el paso referido a establecer los criterios de evaluación para determinar las evidencias. ¿Sí? Las evidencias que es
aquello que el estudiante va a elaborar, construir o hacer o demostrar, eso tiene que ir en consecuencia de haber definido los criterios de esos propósitos de aprendizaje. Entonces, estos criterios, para recoger las evidencias, se toman como referencia a las competencias en progresión. Es decir, se tiene que analizar el estándar de esta competencia para poder determinar estos criterios. Los criterios se utilizarán para observar e interpretar el desarrollo de las competencias. Recuerden que la evidencia es lo que el estudiante hace, construye, elabora o demuestra. Puede ser una actuación también. La idea es que el profesor va a valorar esa evidencia. ¿En base a qué va a valorarlo? Va a evaluarlo en función a esos criterios. Y los criterios se formulan a partir de los estándares, a partir de esa progresión de la competencia. Siguiente. Diseñar y organizar situaciones de aprendizaje. Entonces, ya está definidos los propósitos de aprendizaje. Ya están definidos los criterios y las evidencias. ¿Sí? Entonces, tiene lugar a diseñar y organizar situaciones. Antes de las actividades o las experiencias de aprendizaje, primero las situaciones. Si yo quiero establecer qué va primero, la situación o la experiencia de aprendizaje, lo primero es las situaciones de aprendizaje. Entonces, las situaciones de aprendizaje se van a diseñar, se van a proponer a partir del análisis del contexto, a partir de ver qué de lo que sucede en la realidad lo puedo llevar a las aulas y me puede permitir desarrollar aprendizajes. Estas situaciones justamente tienen como fin que el aprendizaje que logre el estudiante sea un aprendizaje de la vida, sea un aprendizaje vinculado a la vida y no sea un aprendizaje abstracto, ¿no? Imaginario, sino sea real. Se determina la situación significativa de aprendizaje, así como las tareas o actividades demandantes. Nosotros sabemos que cuando se diseñan estas situaciones de aprendizaje, esa situación de aprendizaje implica tener un reto, ¿no? Un desafío. La situación de aprendizaje generalmente es una textualización que describe a cierto suceso con ciertos personajes en cierto lugar y que permite terminar en un desafío o en un reto, ¿no? El estudiante, en una pregunta que hace que el estudiante vaya a elaborar o hacer algo. Esa es la situación de aprendizaje que permite organizar un conjunto de experiencias de aprendizaje. La situación de aprendizaje se concretizará después en experiencias de aprendizaje, que va a involucrar ya actividades. La situación de aprendizaje es ese suceso que yo identifico del contexto para darle tratamiento en mis clases. Formulo esa situación de aprendizaje que debe culminar con un reto o desafío que tiene que vincular la elaboración de la evidencia que antes ya he definido. Recuerden que el paso anterior estaba a determinar la evidencia a partir de criterios. Ya está determinada la evidencia. La evidencia es que los estudiantes, digamos, hagan una dramatización, por ejemplo. Entonces, tengo que redactar la situación significativa donde el reto sea que hagan la dramatización, ¿no? Ahí tiene la vinculación con el reto, desafío de la situación, con la evidencia antes ya determinada. Esto es fundamental porque a partir de eso, decimos que esa situación de aprendizaje se va a concretizar más adelante en experiencias de aprendizaje, que ya son el conjunto de actividades que el estudiante tendría que realizar para dar lugar a esa dramatización que sería la evidencia, ¿no? De esa situación significativa. Ok, siguiente. Entonces, la situación de aprendizaje supone, ¿qué cosa supone? Identificar qué me ofrece el contexto.
ya saben que es el contexto familiar, el contexto de la institución educativa, el contexto del barrio, el contexto del departamento, de la región, del país, del mundo, del universo, no sé. ¿No? Entonces, el docente analiza ese contexto y va identificando qué le ofrece ese contexto para trabajarlo en las aulas. Esas son las situaciones de aprendizaje. Son oportunidades que el contexto te ofrece, que la vida real te ofrece. Puede ser del campo político, económico, social, cultural, artístico, no sé, de cualquier ámbito de la realidad. Estas situaciones de aprendizaje deben incluir un reto o un desafío. Ese reto o desafío tiene que estar en estrecha vinculación con los propósitos y sobre todo con la evidencia de aprendizaje. Esa situación de aprendizaje debe comprometer el desarrollo de ciertas tareas o actividades. Y esas tareas o actividades organizadas para una semana, con una temporalidad, forman parte de las experiencias de aprendizaje. Entonces, las situaciones de aprendizaje se concretizan finalmente en experiencias de aprendizaje, donde ya están las tareas, las actividades organizadas en función a cada propósito de aprendizaje planteada para esa semana, si es que pensamos en una matriz de experiencia de aprendizaje semanal. Siguiente. Por ello es que después de identificar la situación de aprendizaje, es que planteamos las experiencias de aprendizaje, que se concretan nada más y nada menos en tener ese conjunto de actividades que van a permitir que los estudiantes aborden, que se enfrenten o le den tratamiento a la situación de aprendizaje y que puedan enfrentar el desafío o el reto para generar la evidencia de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje se desarrollan en etapas sucesivas y por lo tanto se extienden a varias sesiones. ¿No? Entonces podemos hablar de un conjunto de actividades organizadas para una semana, donde involucran diversas competencias de diversas áreas, pero es frente a una única situación de aprendizaje. Pero al involucrar aprendizajes de diferentes áreas, podemos hablar de un conjunto de actividades que se llamarían experiencias de aprendizaje. Siguiente. Y aquí tenemos un paralelo, ¿no? Para entrar en una diferenciación o una clarificación de lo que implican las situaciones y las experiencias. Las situaciones pueden ser experiencias reales o también simuladas, ¿no? Yo puedo llegar al aula y decir, chicos, imagínense que me ocurrió esto en la combi, me sucedió esto, ¿no? Yo puedo simular algo, pero algo no ficticio, no que jamás ocurra, no algo que podría ocurrir, ¿no? Desde ese lado hablamos de simulaciones, pero factibles, ¿no? Pero que podrían ocurrir. Entonces son situaciones que pueden ser experiencias reales o simuladas, pero factibles, seleccionadas de las prácticas sociales. El ámbito de la práctica social es la que es más potente para poder darle activación al tratamiento de estas situaciones. Y que proveerán de esquemas de actuación. Es decir, frente a esa situación, siempre hay algo que hacer, ¿no? Ese algo que hacer es lo que tendríamos que darle una configuración para que se vincule con la evidencia. Proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que puedan ser generalizadas. Esa es una situación y que está explícito en el currículo. Una experiencia de aprendizaje es más menudo, es más chiquito, es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación que representa pues un desafío o un problema complejo y se desarrolla en etapas sucesivas. Por lo tanto, se extienden a varias sesiones. Por eso es que esto de experiencias de aprendizaje funciona más en esta modalidad no presencial, ya que en una modalidad presencial funciona más las sesiones de aprendizaje, ¿no? Donde cada docente diseña su sesión y desde cada área y bueno, en cambio en esta modalidad
donde hay tantas dificultades en la comunicación, ¿no?, sincrónica, se plantea trabajar en forma integral varias áreas, pero en torno a una situación, pero con experiencias de aprendizaje diferenciadas por cada área. Entonces podemos hablar de una organización semanal donde podemos trabajar un conjunto de actividades, algunas actividades de matemática, algunas actividades de comunicación, algunas actividades de personal, pero finalmente todas secuenciadas bajo una lógica común que la hace una experiencia de aprendizaje semanal, a partir de una situación de aprendizaje de contexto. Entonces, esa es, digamos, la diferencia y la ubicación de una y otra dentro de una comprensión mayor. Siguiente. Esto va a implicar, pues, una reconfiguración de lo que es el rol docente. Trabajar con situaciones y experiencias de aprendizaje va a implicar que el rol del docente en esta parte de la planificación de experiencias de aprendizaje es vital porque le va a exigir al docente conocimiento del contexto, conocimiento del nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, realizar evaluación diagnóstica, plantear actividades retadoras significativas para lograr que los estudiantes desarrollen competencias y capacidades propias de cada área, porque las experiencias de aprendizaje pretenden desarrollar competencias de diversas áreas desde una organización holística, global, articuladora, articula varias áreas, pero en base a una situación de aprendizaje. El rol del docente le compromete porque le va a requerir, pues, coordinación, indagación, conocimiento del contexto, conocimiento de sus estudiantes y, sobre todo, acompañamiento y retroalimentación durante todo el proceso para ayudar al estudiante a que pueda ir transitando del nivel de desarrollo de su competencia hasta el nivel posterior. Siguiente. Luego de determinar esas situaciones, tener planificadas esas experiencias, viene pues el desarrollar estas experiencias, y en ese desarrollar las experiencias está el recojo de evidencias para el logro de los aprendizajes. Y aquí nuevamente, lo importante del rol docente, que sea un docente observador para que pueda estar atento y dar retroalimentación a los estudiantes en forma permanente, dando estas devoluciones, opinando, identificando el error para aprender del error, darle pistas a los estudiantes, y que esto también va a significar que el propio docente pueda realizar un proceso de reflexión sobre su práctica. Cuando el docente analiza las evidencias de los estudiantes, no solamente es para que identifique cuál es el nivel de competencia de los estudiantes, porque también es para que el docente pueda mirar cómo esos resultados de aprendizaje de sus estudiantes, qué interpretación tiene respecto a lo que al quehacer docente, ¿no? Si la mayoría logró subir el nivel, entonces yo puedo decir mi práctica fue efectiva, ¿no? Mi práctica, lo que he hecho, lo que he planificado funcionó. Pero si los resultados de aprendizaje traen que el estudiante no subió a su nivel esperado, ¿no? Entonces yo tengo que replantear mi intervención pedagógica. Entonces el análisis de evidencia, la valoración, la evaluación en sí, ayuda tanto al docente como a los estudiantes para mejorar. Siguiente. Este análisis de las evidencias, bueno, se recogen evidencias y se analizan y se interpretan estas evidencias para poder en las siguientes unidades o en el siguiente periodo poder proponer estos propósitos de aprendizaje en función a estos resultados de las evidencias. Ojo que el analizar e interpretar las evidencias no solamente es para colocarle la nota al estudiante y ya acabó, sino que en base a esos resultados es que se planifica la siguiente unidad o se proponen los siguientes propósitos de aprendizaje para seguir en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto acompañado de lo que sigue a continuación, que es la retroalimentación.
esta retroalimentación a partir de la información que nos brinda la evidencia. No se trata de una retroalimentación de carita feliz, muy bien, sí puedes, así lo haces, te felicito. Eso será cualquier cosa menos retroalimentación. La retroalimentación es esa devolución que hace el docente respecto a lo que interpretó de la evidencia. ¿Y qué interpretó de la evidencia? ¿Qué cosas logró el estudiante? ¿Qué le falta para mejorar? ¿Cómo tendría que mejorar? Entonces se utiliza esa retroalimentación en base a los criterios que se definieron al comienzo. La retroalimentación no es abierta, ¿no? Libremente, sino se hace en función a los criterios que se han establecido desde una etapa anterior, las primeras etapas, para que el estudiante pueda conocer cuáles son sus logros, sus dificultades en ese proceso y las razones o los factores que han intervenido en que se dé o tenga esa situación. Supone pues guiar reflexivamente a los estudiantes para que sean, ¿no?, poco a poco ellos mismos los que puedan orientar sus procesos de aprendizaje, ¿no?, y sean cada vez más autónomos. También esto sirve para que el propio docente pueda mirar críticamente su desempeño. Muy bien, hasta acá es la explicación de esos procesos en chiquito que implica la planificación. Y volvemos a ver este círculo donde vemos todos los pasos y donde tenemos que reconocer tanto la planificación, la evaluación y la mediación como procesos que operan juntos y que se retroalimentan en forma permanente para lograr pues los aprendizajes previstos. Eso sería todo. Muchas gracias, docentes. Muy bien, Marisa, gracias por la explicación. Nos han estado saludando y para tener en cuenta que primero nuestro tema de hoy día ha sido planificación y evaluación, dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, antes de ingresar a la práctica, primero debemos conocer estas tres fases que nos ha planteado Marisa, ¿no?, que son los propósitos de aprendizaje, el diseño y la organización de situaciones de aprendizaje y también los criterios de evaluación, ¿no?, establecer los criterios de evaluación. Pero para saber esos propósitos de aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es conocer a los estudiantes. Si no conocemos a los estudiantes, no podremos trabajar ninguna situación, ninguna experiencia de aprendizaje, ni nada de ello, ¿no? Tenemos que conocer a los estudiantes y tenemos que conocer las competencias, las capacidades, los estándares, ¿no?, para ver qué relación existe, para poder recién empezar a trabajar. Entonces, bueno, no sé si Mari, bueno, antes de que darle pase a Mari, brevemente, saludos desde Amazonas, desde Andahuaylas, Rosaluz Champi Córdoba, desde Amazonas a Soleavi, a Teresa Huasaca, desde la UGEL 8 de Cañete, desde Cajamarca, Lili Vázquez Barturén, desde Argentina, desde nivel inicial, Rosaluz Champi, que nos ha también hecho una pregunta. ¿Qué relación hay entre situación y experiencias? Pide un ejemplo, ¿no? Una aclaración sobre las experiencias de aprendizaje que van dentro de la unidad didáctica, ¿no? Si las experiencias de aprendizaje van dentro de la unidad didáctica, ¿no? Esas serían de repente algunas de las ideas más importantes, ¿no? A ver, repito de repente para que puedas tomar nota, Marisa. ¿Qué relación hay entre una situación y una experiencia, de repente con algo más práctico? Y si las experiencias de aprendizaje van dentro de la unidad didáctica, ¿no? De repente esas dos preguntitas, porque ya nos queda poquito tiempo. Sí, sobre la situación y las experiencias, ¿no? Un ejemplo concreto es a nivel nacional, estamos cerca con este tema, que todos estamos involucrados en las elecciones presidenciales. Esa es una situación que involucra a todos y que todos está en boca de toda conversación. Los niños escuchan, sus padres conversan. Entonces yo puedo coger esa situación. Esa es una situación de contexto, una situación de aprendizaje.
que me puede ayudar para desarrollar ciertos desempeños de las áreas que yo determine. Y esa situación muy bien la puedo trabajar con matemática, porque yo puedo hacer que los niños hagan alguna encuesta y puedan hacer algún procesamiento, comunicación, para que puedan hacer, de repente redactan una carta a algún candidato, o de repente elaboran algún documento para motivar a un voto responsable, qué sé yo. Personal, ¿no? La parte de las responsabilidades, ¿no? De ejercer con responsabilidad este rol ciudadano, etcétera, ¿no? Entonces yo tendría que ver qué desempeños están ya en el programa curricular y que se prestan a trabajar con esto que que moviliza a todos estamos hablando de ello en nuestro país. Entonces, ahí tengo claramente los dos ejemplos, la situación de aprendizaje, el tema de las elecciones presidenciales. Y las experiencias de aprendizaje, una podría ser para matemáticas, que elaboren una encuesta y que hagan un procesamiento, que redacten una carta para comunicación, ¿no? Es decir, yo voy determinando qué actividades vinculadas a las competencias de las áreas y a los propósitos de aprendizaje, yo puedo organizar en torno a esa situación que es las elecciones presidenciales. Entonces ahí está claramente el ejemplo. Están vinculadas, pero son distintas. La situación de aprendizaje es lo que ocurre en el contexto y que yo lo traigo en clase para abordarlos y desarrollar aprendizaje. ¿Cómo desarrollo y qué aprendizajes? Lo organizo a través de, va a ser esto, va a ser otro, va a ser... Todo ese conjunto de actividades es la experiencia de aprendizaje en torno a esa situación. Esa es una pregunta. Y la otra era la presencia de las experiencias en la unidad. ¿Cómo era la pregunta? Disculpa. Si las experiencias estaban dentro de la unidad de aprendizaje. Claro. Las experiencias de aprendizaje se plantean para que sea algo real y, digamos, coherente, que sean planificadas por semanas. O sea, es lo que antes típicamente en las sesiones presenciales, en las clases presenciales, yo diseñaba mi sesión de aprendizaje. Eso ya no funciona en esta lógica no presencial y se plantea la formulación de experiencias de aprendizaje, pero con una duración de semana, por ejemplo. Entonces, la experiencia de aprendizaje es la planificación semanal que me permite trabajar varias áreas en torno a una situación. Esa planificación semanal forma parte de una unidad. La unidad puede tener mayor duración, ¿no? 1 mes, 3 semanas, puede ser un proyecto incluso, ¿no? La unidad tipo proyecto, esa es distinto. La experiencia de aprendizaje es una planificación más corta. Bien. Bien, Marisa, ha sido entonces un gusto, un placer tenerte en la UGEL 03. Gracias por compartirnos este tema importante sobre planificación y evaluación. Tenemos mucho por hacer, mucho por leer y nos has dado pues una pincelada de todo lo que hay que trabajar, ¿no? Todo lo que hay que hacer, ¿no? Recordando de estas tres cosas, estas tres fases, ¿no? Los propósitos de aprendizaje, establecer los criterios, los estándares y diseñar y organizar las situaciones de aprendizaje. Estas tres cosas tienen muchas más cosas dentro que tenemos, para eso tenemos nuestras herramientas, ¿no? El CENEP, nuestras herramientas, nuestro contexto, el contexto de nuestros estudiantes y luego las reuniones con nuestros colegas, nuestros compañeros para ver cuáles las competencias y capacidades que se relacionan más para poder construir estas actividades, estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Muchísimas gracias, Marisa, por tu presencia. La UGEL 03 te agradece, el área de AGEBRE también. Bueno, las especialistas te agradecemos y eres bienvenida en cualquier momento. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos y un saludo para todos. Muchas gracias y les recordamos a nuestros seguidores, a nuestros estudiantes, ahora, ¿no? Estamos en posición de estudiantes y bueno, que nos estamos formando en servicio, que la próxima semana también vamos a trabajar ya de manera más desglosada la parte de experiencias de aprendizaje sobre conocer las necesidades e intereses de los estudiantes. Y en la semana del 23 al 29 vamos a trabajar la parte de plantear una situación significativa.
¿no? Y el propósito. Vamos despacio, de manera sostenida, pero sí vamos a ir planteándonos varias cosas, ¿no? Entonces, lo que sí debemos hacer, lo que debemos hacer inmediatamente es coger pues nuestros trabajos e ingresar a los participantes del curso. Los participantes del curso no se olviden que es muy importante desarrollar las actividades. No se olviden entonces que es importante ingresar a la plataforma Moodle, que ahí es donde se realizan las actividades, ¿no? agebre.plataformaperú.com y luego acceder, como ya en la semana pasada nos han indicado a través de su contraseña, ¿no? Su usuario y contraseña, y resolver las actividades que están en el foro y las actividades que se proponen pues para recordar y poder trabajar e ir aprendiendo en este camino, ¿no? Muy bien, les agradecemos su presencia el día de hoy, agradecemos también a Marisa y a las especialistas también, María Angélica Zavala, María Sánchez Ortiz, Viviana Cuadros y mi persona, Denise Patricia Ortiz, así como la jefa de Agebre, la señora Natalie Canales. Les agradecemos el día de hoy su asistencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.